El mundo sigue, pero no sabemos cómo. Hoy vamos a hablar con Florencia Can, que es médica e infectóloga. Florencia, muchas gracias por recibirnos en este contexto. Queríamos charlar con vos para ver tu visión sobre cómo dialoga en este momento el discurso político y el discurso médico. Está buena la pregunta porque son cosas diferentes. Hoy por hoy parece que todo fuera lo mismo e incluso hay quienes dicen que hay un gobierno de infectólogos, lo cual es un montón, porque en realidad el rol de los médicos en general, y en este caso los que estamos asesorando al gobierno respecto al manejo de la pandemia, en mi caso representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que es la sociedad que presido, y hay representantes de otras sociedades científicas y también hay expertos que fueron convocados por su trayectoria. Entonces nosotros damos nuestro punto de vista desde lo sanitario, pero siempre sabiendo que en esta situación de pandemia, en esta situación tan inusual, tan inédita, donde no hay expertos en coronavirus, porque el coronavirus no existía hasta fines de diciembre del año pasado. Entonces, en esto siempre hay que mirar las distintas aristas del problema. Y una de esas aristas es lo epidemiológico, lo infectológico, lo sanitario. Pero también está lo económico. Con económico no me refiero a lo macroeconómico, la deuda externa, los bonistas, además yo no entiendo nada de eso. Me refiero a lo microeconómico, a la economía de cada uno de los hogares, a los laburantes que necesitan llevar un plato de comida para sus hijos y sus hijas a su casa. Básicamente eso. Y después está la esfera psicosocial, ¿sí? La salud mental. Considero que es tan importante como la salud física, digamos, somos un todo. Entonces, todos estos ingredientes hay que ponerlos sobre la mesa a la hora de evaluar qué se hace. Por eso es que nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, infectológico, damos nuestra opinión, teniendo en cuenta los otros aspectos, pero por supuesto que los que gobiernan, el presidente en este caso, tiene que escuchar diferentes voces y en base a eso tomar decisiones. Porque, ya te digo, es muy complejo y hay muchos aspectos a tener en cuenta. ¿Y cómo dialoga también el discurso de la economía con el discurso de la salud? A mí no me gusta plantear este tema con una falsa dicotomía entre la economía y la salud, porque yo creo que son todos aspectos a tener en cuenta, pero me parece que según la situación epidemiológica que estés en cada momento, y digo ya no a nivel país, porque hoy por hoy en Argentina tenemos situaciones epidemiológicas de lo más diversas, pero digo, según la situación en cada jurisdicción, uno tiene que evaluar qué prioriza en cada momento. Pues la realidad es que cuando vos decís, bueno, yo voy a prevalecer la economía por sobre la salud, lo que termina pasando es que se te enferma tanta gente que eso hace que también la economía decaiga. Entonces, es mentira, en un punto, que si uno prioriza la economía va mejor. De hecho, cuando se empiezan a habilitar actividades, por ejemplo, desde lo comercial, pasa que muchas veces la gente igual no quiere salir, porque igual, digamos, tiene miedo, quiere cuidarse. Entonces, me parece que no hay que plantearlo en términos así como blanco-negro, sino que hay que poder encontrar ese gris que permita cuidarnos desde el punto de vista sanitario, pero también entender que hay personas que necesitan poder empezar a producir para poder, digamos, llevar un plato de comida a su casa. No, más allá de que hay ciertas ayudas del gobierno, llega un momento que eso puede ser insuficiente. Ahora, por otro lado, está el problema que a mí me parece como lo más grave de todo, que es politizar la pandemia. Eh, entonces ahí es donde ya no estamos discutiendo estrategias sanitarias o cómo mitigar el virus o cómo minimizar el impacto, digamos, que puede tener el virus. De hecho, el objetivo principal de todo esto es que se muera la menor cantidad de gente. Te diría que si vos me decís, bueno, se van a enfermar muchos, pero van a tener una enfermedad leve,
no me preocupa tanto, sería una enfermedad viral más de la cual te vas a recuperar. Lo más importante es que se muera la menor cantidad de gente. Entonces, uno hace las recomendaciones en esa dirección. Entonces, cuando se quiere politizar la pandemia y meter, ya te digo, temas que no tienen que ver con justamente con cuidar la vida de las personas, sino con meter púa, como diríamos, es donde a mí ya me empieza a hacer ruido. Porque creo que incluso desde el gobierno, tanto gobierno como oposición, desde la gente que está gobernando, mostraron que están todos trabajando con el mismo objetivo, que es cuidar la salud de los argentinos. Obviamente hay más de 400 fallecidos y entonces uno no puede decir, ay, qué estrategia exitosa, porque se murió gente. Lo que pasa es que si no se hubieran instalado estas medidas, seguramente los números hubieran sido mucho peor. Y yo sé que es contrafáctico lo que digo, pero hay algunas proyecciones y algunos estudios que demuestran que sin el aislamiento social preventivo y obligatorio que empezó el 20 de marzo, al ritmo que venían los contagios, podríamos estar en números mucho mayores, y si uno tiene en cuenta que más o menos entre el 4 y el 5% de los infectados fallecen, bueno, digamos. Entonces no quiero dar un número porque realmente, digamos, no fue lo que pasó y no tenemos manera de comprobarlo, pero sí quiero decir que hubo un impacto positivo, más allá de los fallecimientos, de las medidas que se fueron tomando. Pero, y esto fue más allá de cualquier bandera política, digo, porque todos trabajaron en la misma dirección. Me consta que la imagen de Alberto Fernández, Kicillof y Larreta no es solo para la foto, digamos, me consta que se trabajó realmente en equipo, pero después empieza a haber otros personajes que por ahí en este momento están más en la periferia, que no están gobernando, que en realidad están haciendo comentarios que no aportan nada y que por ahí hacen que la gente que, es lógico, empieza a estar un poco cansada de la cuarentena, pero todos estamos cansados, nadie está disfrutando con esto. Lo que pasa es que estamos hablando de un virus nuevo para el cual somos todos susceptibles, que se transmite muy fácilmente y que no tiene vacuna y no tiene tratamiento. Entonces, si bien esto parece como una estrategia del medioevo, la realidad es que esta cuarentena, este distanciamiento, como lo quieran llamar, estas medidas, son por ahora la única vacuna que tenemos. Entonces, ir en contra de eso, y además sin hacer una propuesta superadora, porque no es que escuché alternativas superadoras, me parece bastante peligroso. ¿Cómo se sale, Florencia, de esta pandemia? Digo, hay casos análogos que se fueron siguiendo, pero el otro día el presidente decía que ya el caso de Latinoamérica, con los barrios carenciados, con los aislamientos comunitarios, es un caso único en sí mismo. Entonces, ¿cómo se planifica algo único sobre un terreno así incierto? Sí, 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 es tal cual lo que vos decís, porque hasta ahora veníamos como aprendiendo lecciones de otros países, eh, porque bueno, sabemos que en Asia, en Europa, en Estados Unidos el virus llegó antes y pudimos ver lo que sí y lo que no teníamos que hacer. eh, y de hecho una de las cosas que hicimos, a diferencia de otros países, fue el aislamiento social preventivo y obligatorio en forma temprana, con menos de 100 casos, con 2 fallecidos, digo, se hizo en forma temprana y esto tiene un valor muy importante porque permitió ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud que estaba en condiciones muy complicadas, fortalecerlo desde los insumos, fortalecerlo desde el recurso humano, hospitales, camas, y también prepararnos como sociedad y entrenarnos en el uso del tapaboca, el lavado de manos, el distanciamiento. Entonces, este fue un tiempo muy importante. Ahora, el problema con los barrios populares es que, claro, en Europa, por ahí en Asia, en Estados Unidos, no es tan común esto. Entonces, así como la estrategia al principio era quédate en tu casa, pero para los barrios populares donde hay más densidad poblacional era quédate en tu barrio, cuando el virus entra a un barrio popular donde hay mucha densidad poblacional,
donde el distanciamiento físico es prácticamente imposible de mantener, donde sobre todo, ¿qué tienen de diferente? Los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son muy en vertical, por ahí tienen algunas viviendas de 4 o 5 pisos con muchas personas viviendo en cada una, mientras que en la provincia de Buenos Aires es más horizontal. Eso eventualmente eh, es un aspecto un poco más favorable para la provincia, por la distribución. No estoy diciendo que en la provincia haya menos pobreza, para nada. Estoy hablando de la distribución de las viviendas. Entonces, claro, no tenemos un modelo para seguir con esto, porque además nosotros por un lado actuamos en forma temprana, pero claro, hay una tasa muy alta de transmisión en los barrios populares, como también en los geriátricos, en las cárceles, en los paradores donde hay personas en situación de calle muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo este operativo que se llama Detectar, que consiste básicamente en no esperar que los pacientes vayan al sistema, sino que el sistema vaya activamente a buscar a los pacientes. Entonces se va puerta por puerta y se le pregunta, ¿usted tuvo fiebre? ¿Le molestó la garganta? ¿Tuvo tos? Hay todo un cuestionario, ¿no? Por supuesto, prearmado. Entonces, ¿qué permite eso? Detectar a los casos sintomáticos, pero también a lo que llamamos oligosintomáticos. Viste, a veces cuando tenés una molestia en la garganta, te sentiste un poco mal, pero fue un día y pasó, y seguís con tu vida normal. Esa persona puede tener coronavirus y puede contagiar a otros. Entonces, por ahí esa persona no va a ir a consultar el sistema. Pero si van y le preguntan, dice sí, esa persona se la puede testear, y si da positivo se puede aislar a esa persona y también estudiar a los contactos. Eso te permite ir cercando los casos, porque si no, como yo les decía antes, este virus se transmite muy rápidamente y es una cosa que se va así, diseminando como un río de pólvora. Entonces, es importante detectar tempranamente a los casos y ustedes podrán ver en los números de los últimos días que la tasa de letalidad bajó. ¿Qué quiere decir? El número de fallecidos sobre el total de casos, antes esa tasa daba cerca del 5% y ahora da 3,7%. ¿Por qué? Se están haciendo más diagnósticos tempranamente de casos leves en gente joven. Entonces, aumentó el número de casos a expensas de los leves. De hecho, el número de pacientes internados en terapia intensiva oscila siempre entre 150 y 200 y eso no cambió. Y el número de fallecidos también se mantiene bastante estable. Sin embargo, aumentó mucho el número de casos. Entonces, la estrategia en esta situación de los barrios populares tiene que ser la búsqueda activa de casos. Pero para esto es fundamental trabajar con los referentes de cada barrio, trabajar con las organizaciones sociales. No puede, la estrategia nunca puede ser que el Estado cae literalmente y como con una, casi como con una imposición, empieza a testear gente. ¿Por qué? Porque esto puede generar estigma, discriminación, y es lo que no tiene que pasar. Para que esto no pase, hay que trabajar con los referentes de los barrios, los representantes, las organizaciones sociales y populares. Hay que trabajar en conjunto y hay que ver en cada barrio cuál es la mejor estrategia. No hay una única estrategia, no son los barrios populares. Cada barrio tiene su particularidad y tiene su gente y hay que trabajar con esa gente porque en realidad el objetivo puede ser genuino, que es cuidar la salud de las personas, pero si vos no trabajas con los referentes de cada lugar, lo único que vas a generar es estigma, discriminación, y también que gente que tiene síntomas te diga que no los tiene, simplemente porque no quiere, digamos, exponerse a esa situación. Entonces, por eso insisto en la importancia de trabajar mancomunadamente con los referentes de cada lugar. Vos varias veces repetiste esta frase, salimos entre todos. ¿Me la ampliarías un poco? ¿Qué querés decir con esas 3 palabras?
Sí, yo tengo, digamos, no solamente yo, ¿no? Hay toda una corriente que pensamos que en realidad, bueno, la salud pública es responsabilidad de todos. Y, y entonces, en base a esto que está pasando con la pandemia, suelo decir, de esta salimos entre todos o no sale ninguno. Eh, Sería un error pensar, por ejemplo, que nosotros hablamos mucho de los barrios populares, pero de los casos notificados en Cava, la mitad son en barrios populares, pero la otra mitad son en otros barrios. Y aún si el 90% fueran en los barrios populares, igual es un problema de todos. No hay que pensar que, bueno, como yo no vivo en este barrio, a mí no me afecta. Es un problema de todos. En los barrios populares trabajan, hay trabajadores esenciales, hay enfermeros, hay empleados administrativos, hay empleados de limpieza, empleados de comercios, hay, digamos, a ver, no. Entonces, pensar que esto es un problema de otro es, valga la redundancia, un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer cada uno desde su lugar? Cumplir con las recomendaciones. Hacer lo que se puede y no hacer lo que no se puede. No querer buscar ahí el vericueto para, bueno, ay, yo tengo DNI par, pero mi marido impar, entonces salimos con los chicos los 2 días. Estas cosas, o usar el tapaboca, pero juntarse en una esquina con amigos a charlar a menos de 1 metro de distancia. Digo, son todas pequeñas cosas que cada uno de nosotros puede hacer para no contribuir a que la pandemia siga creciendo. Sobre todo los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estamos en una situación complicada. Estamos en la jurisdicción del país que tiene más concentración de casos, ¿no? Todo lo que es el AMBA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Entonces, tenemos que tener especial atención a las recomendaciones. Tenemos que salir lo mínimo indispensable. Si tenemos un trabajo que nos permite trabajar desde nuestra casa, trabajar desde nuestra casa. Si estamos exceptuados, salir para trabajar, pero después volver. Y siempre usando tapaboca y siempre manteniendo el distanciamiento, cubriéndonos siempre la boca, la nariz con el pie y el codo cuando tosemos o estornudamos, ventilar los ambientes, todo lo que venimos recomendando y repitiendo hasta el cansancio es responsabilidad de cada uno. Entonces, y sobre todo, no cometer la irresponsabilidad de este movimiento que se viene viendo ahora, anticuarentena, ¿no? Porque en realidad nadie está enamorada de la cuarentena, nadie está disfrutando de esta situación, todos extrañamos a seres queridos, todos extrañamos el asado con amigos, todos extrañamos, nada, nuestra vida de siempre, pero la realidad es que en este momento, y por todo lo que expuse anteriormente, esta es la única estrategia que tenemos. A medida que como sociedad vayamos pudiendo cumplir con estas recomendaciones y haciendo las cosas bien, vamos a poder ir haciendo más actividades. Por supuesto que, como decía antes, barrios populares, geriátricos, pueblos originarios, personas en situación de calle, que son poblaciones más vulnerables porque el tema del distanciamiento es difícil de cumplir, tienen una estrategia diferente para el diagnóstico que consiste en la búsqueda activa e incluso en la definición de casos sospechosos del Ministerio de Salud de la Nación es diferente para esos grupos más vulnerables. Es decir, se requieren menos síntomas para que te hagan el test, porque la idea es justamente ser más sensibles en el diagnóstico en aquellos que son población vulnerable. Y por otro lado, el resto tenemos que cumplir con las recomendaciones y si tenemos fiebre o algún síntoma compatible, consultar, llamando por teléfono, pidiendo médico a domicilio o yendo a los centros de salud, que en todos los centros de salud hay una entrada para los que tienen fiebre y otra para las otras patologías. No nos olvidemos que sigue habiendo infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, enfermedades oncológicas y todo lo demás, y no hay que dejar de consultar. Es preocupante cómo bajaron las consultas por algunas patologías agudas, ¿sí? Entonces,
no hay que tener miedo de ir a los centros de salud, a los hospitales, porque todos tienen entradas diferenciadas para los pacientes febriles de los no febriles. Así que eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y también decir que todo esto, que como yo les decía, el virus se descubrió el 7 de enero, tenemos todavía muchísimo por aprender. Y esto es dinámico. Esto va cambiando en base a que se van sumando nuevas evidencias, ¿sí? Entonces, no tenemos respuestas para todo. O por ahí cosas que pensábamos que eran de una manera son de otra. Y esto tiene que ver con que se va sumando evidencia y para algunas cosas, y ustedes esto lo saben muy bien, nosotros hacemos medicina basada en la evidencia y para generar la evidencia, en el caso de, digamos, de la medicina para lo que es los tratamientos es en base a ensayos clínicos randomizados, controlados, doble ciego, son 5 meses, no dan los tiempos para tener esa evidencia de peso. Entonces, bueno, a veces se nos exige una determinada cantidad de respuestas que no tenemos el suficiente tiempo para poder responderlas, para generar esa evidencia. Y el tiempo no se puede comprar. Entonces estamos en esa situación. ¿Qué aprendizajes crees que va a dejar esta experiencia a nivel poblacional, gubernamental, social? Bueno, una de las primeras cosas que creo fundamental que va a dejar como aprendizaje es la importancia de tener un Estado presente, la importancia de tener un Ministerio de Salud, de tener un Ministerio de Ciencia y Técnica, de tener al CONICET. Ustedes saben, habrán leído, porque salió en todos lados, todos los desarrollos para el diagnóstico que se llevaron a cabo gracias al CONICET. Ustedes verán, digamos, el desenvolvimiento del Ministerio de Salud en todo esto, y digo, me parece fundamental, ¿no? Porque la ciencia y la técnica y la salud vinieron muy golpeadas en los últimos años, se menospreció mucho a los científicos, se los mandó a lavar los platos, se los acusó de ñoquis. Entonces, la verdad que fue muy doloroso y creo que lamentablemente con la pandemia se tuvo que ver la importancia que tiene todo esto. Así que me parece que es algo que tenemos que valorar mucho porque es muy, muy importante. Y como sociedad, no sé si vamos a salir mejores, vamos a salir distintos. Y vamos también, creo, yo en lo personal, a valorar esas pequeñas cosas que uno en la vida cotidiana las da por obvias, como juntarte a almorzar con la familia un domingo al mediodía, un asado con amigos, a veces porque uno tiene, ay, estoy cansada, hoy no salgo, y ahora cómo valoraríamos poder salir, ¿no? A tomar un café, aunque sea. Digo, son todas estas cosas que creo que te interpelan, como la sensación de, bueno, ahora voy a disfrutar más de todo, ¿no? De las pequeñas cosas, no solo de los grandes eventos. Así que me parece que eso es importante, y también decir que siempre hay un mandato, ¿no? Para todo. Y el mandato en la cuarentena parece ser que hay que ser productivos. Hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, hay que cocinar, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, entonces yo digo, estamos en una situación complicada, no digo, listo, no hagamos nada de nuestras vidas, además la mayoría estamos trabajando, en mi caso yo soy personal de salud, entonces sigo con mi trabajo, pero la mayoría de las personas siguen trabajando desde su casa y sabemos que a veces el trabajo es más que si tuviéramos que ir a una oficina a trabajar, porque uno nunca corta, y además, en el caso de los que tenemos hijos, es terminar de trabajar y ponerse, bueno, por ahí a dar una mano. Yo tengo un hijo de 8 años que está en 3er grado y si bien se maneja bastante, todavía le tengo que dar una mano con la plataforma, con subir las tareas. Digo, estamos lejos de estar haciendo la nada misma, estamos muy sobrecargados, pero en nuestra casa, y encima se nos exige ser productivos y comer sano y hacer actividad física, como decía antes. Entonces, bueno, vamos a hacer lo que podamos en esta situación que es súper extraordinaria
y que es inédita. Y que como es inédita no hay muchos modelos para copiar, porque como les decía, Argentina en un montón de aspectos es única. Evidentemente estuvimos haciendo las cosas bien, porque si nos comparamos con países vecinos, vemos que estuvimos haciendo las cosas bien, pero ahora tenemos un gran desafío, que es cómo seguimos de acá en adelante. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia que por más que podamos estar cansados, que podamos, bueno, en algún punto, nada, son muchos días que llevamos, ya meses que llevamos en esta situación, pero bueno, saber que hoy por hoy es la única estrategia que tenemos para controlar la pandemia. Bueno, Florencia, muchas gracias por tu tiempo, la verdad un lujo escucharte y en este contexto te agradecemos el triple tu tiempo.